La iban a ahorcar por ser infértil, con la soga ya lista frente a todos. Pero cuando un campesino humilde se interpuso, el destino de ella y del pueblo cambió para siempre. Cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque esta historia te va a estremecer. Año 1725. En San Miguel de los Llanos, una aldea empobrecida en los bordes del desierto de Sonora. La plaza amaneció llena de gritos y rostros expectantes. Ese día no se juzgaba un crimen, sino a una mujer que no había podido concebir. Leonor Vargas, de apenas 23 años, era conducida al cadalso con las manos atadas y la mirada clavada en el polvo. Sus pies descalzos dejaban huellas débiles sobre la tierra seca, como si cada paso la borrara un poco más del mundo. La acusaban de ser infértil, de traer consigo la maldición de la esterilidad que, decían, había secado los campos. En aquella aldea, la fe y el miedo eran armas más fuertes que la espada, y nadie dudaba de la sentencia. El verdugo, con el rostro cubierto de un paño negro, ya preparaba la cuerda. Los miembros del consejo, sentados bajo un toldo de lino, observaban con gesto severo, como si su crueldad fuese justicia. Las mujeres susurraban entre dientes, algunas con lástima, otras con alivio de no ser ellas las elegidas. El silencio cayó cuando la cuerda tocó la piel del cuello de Leonor. El aire ardía, y el sonido de las campanas oxidadas era un cuchillo contra el alma. Y entonces, una voz rompió el orden, una voz que no debía escucharse allí. «Deténganse». Entre la multitud emergió Rodrigo Cáceres, un campesino de rostro curtido y ropas raídas por el trabajo en la tierra. Tenía los brazos marcados por años de arar con mulas y la espalda doblada por la miseria, pero sus ojos brillaban con una fuerza que nadie esperaba. Avanzó entre empujones, su respiración entrecortada, hasta quedar frente al cadalso. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. «¿Desde cuándo la infertilidad es un crimen?», gritó, mirando no al verdugo, sino al pueblo. «Hoy matáis a Leonor, pero mañana será vuestra hija, vuestra hermana, cualquiera que no cumpla con lo que estos hombres dictan». El consejo reaccionó con indignación inmediata. Don Alonso Herrera, el regidor más anciano y despiadado, golpeó el suelo con su bastón. «Prendedlo. Que aprendan todos que desafiar al consejo es peor que morir en la horca». Un murmullo recorrió la multitud como un incendio. Algunos campesinos bajaron la cabeza, temerosos. Otros miraron a Rodrigo con un destello de admiración, como si por un instante hubieran recordado que también eran humanos, no solo súbditos. Leonor levantó la mirada. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se cruzaron con los de aquel hombre humilde, que arriesgaba su vida por ella. Fue un instante, pero bastó para que la esperanza, enterrada hacía semanas, regresara como un rayo en la tormenta. Los soldados avanzaron. Rodrigo no retrocedió. El verdugo detuvo su mano en el aire, esperando la orden final. Toda la plaza sabía que lo siguiente que ocurriera cambiaría para siempre la historia de San Miguel de los Llanos. El aire en la plaza estaba tan denso que parecía que hasta el sol había dejado de moverse. La cuerda pendía del madero como una sentencia suspendida, y los ojos de todos seguían al campesino que se atrevía a hablar donde nadie debía. Rodrigo Cáceres respiraba con violencia. Sus manos temblaban, pero su voz era clara, cargada de una verdad que mordía. «¿O es que no lo veis?», clamó. «No buscan justicia, buscan un chivo expiatorio. No matan a Leonor por ser infértil. La matan porque temen lo que sabe». El murmullo se convirtió en caos. Decenas de miradas se cruzaron en la multitud, y de pronto las dudas comenzaron a morder incluso a los más fervientes que esperaban ver morir a la muchacha. El consejo reaccionó con furia. Don Alonso Herrera, con los labios resecos de ira, se inclinó hacia sus colegas. A su lado, doña Beatriz Montoro, la única mujer en aquel círculo de poder, ocultó el temblor de su mano bajo la mesa. Ella sabía algo que no debía salir a la luz. Leonor, con la soga aún en el cuello, cerró los ojos. Él lo había intuido, pero no lo sabían todo. Los soldados comenzaron a descender del estrado, espadas cortas en mano, pero el verdugo dudaba. Jamás había presenciado un desafío semejante. La multitud contenía la respiración, partida en dos entre la obediencia al poder
y la chispa de rebeldía que Rodrigo había encendido. De pronto, un anciano entre la multitud gritó: «Hablad, Rodrigo. ¿Qué es lo que sabe esa mujer?». El consejo se tensó. Don Alonso golpeó la mesa. «Silencio, nadie hablará aquí más que nosotros». Pero ya era tarde. El rumor estaba sembrado. Rodrigo dio un paso más. Y con la voz rota por la urgencia, lanzó la verdad como un cuchillo. Leonor descubrió que no es la infertilidad la que seca nuestras tierras. Es el consejo quien vende el agua a escondidas a comerciantes de otros valles. Un estremecimiento recorrió la plaza como un trueno. Hombres y mujeres se giraron, buscando respuestas en los rostros rígidos de los regidores. Algunos bajaron la mirada, otros se pusieron de pie, fingiendo dignidad, pero con el sudor corriéndoles por la frente. Los guardias se detuvieron un instante, confundidos. El verdugo apartó la mano de la cuerda, y Leonor abrió los ojos, con lágrimas que ya no eran de miedo, sino de furia. Don Alonso, rojo de rabia, bramó: «Mentira, ese campesino miente, él mismo ha sido comprado para engañaros». Pero doña Beatriz, incapaz de soportar más, murmuró con voz quebrada: «No todo es mentira». El murmullo se transformó en gritos, insultos, acusaciones. La plaza estalló en caos. Algunos exigían pruebas, otros clamaban justicia inmediata. El aire ardía con la chispa de una rebelión contenida durante años. Rodrigo se giró hacia Leonor. Ella lo miró con un destello nuevo, una mezcla de gratitud y miedo. Ambos sabían que, a partir de ese instante, no había marcha atrás. Los soldados alzaron sus espadas. El consejo gritaba órdenes contradictorias. El pueblo avanzaba con furia contenida. Y allí, en medio del polvo y los gritos, el destino de Leonor y Rodrigo estaba a punto de entrelazarse en un giro que nadie podía prever. La soga seguía colgando, pero lo que estaba en juego ya no era solo la vida de una mujer, era la verdad de todo un pueblo. La plaza de San Miguel de los Llanos se transformó en un hervidero. Los gritos se mezclaban con el calor sofocante del mediodía, y el polvo que levantaban los pies de la multitud flotaba en el aire como una nube que lo cubría todo. Rodrigo aún tenía el pecho inflado de rabia, pero en sus entrañas ardía el miedo. Había desafiado a hombres capaces de aplastar a cualquiera que los contradijera. Aún así, la fuerza de la verdad lo mantenía erguido, clavando los ojos en Leonor, que seguía de pie, con la cuerda en el cuello, suspendida en ese limbo entre la vida y la muerte. Don Alonso Herrera golpeaba el suelo con su bastón, la furia brotando de cada vena. «Guardias, apresadlos a ambos. Esa mujer y ese campesino no saldrán vivos de esta plaza». Los soldados avanzaron con pasos firmes, pero la multitud se agitó. No todos estaban dispuestos a ver aquella injusticia. Una mujer, Tomasa Villalobos, vendedora de pan, alzó la voz: «Basta ya, nos roban el agua y ahora nos roban la vida de Leonor». El grito se esparció como fuego. Hombres y mujeres comenzaron a arremolinarse, algunos empujando a los guardias, otros gritando con rabia acumulada de años. La tensión era insoportable, y cada gesto podía desatar una tormenta. Leonor sintió cómo la soga se aflojaba apenas. El verdugo, desconcertado, había detenido su mano. Nadie lo notó, salvo ella, y en ese instante entendió algo. Quizás aún había una salida. Rodrigo subió al primer peldaño del cadalso, empujando con el hombro a uno de los soldados que intentaba sujetarlo. Sus manos temblaban, pero su voz era clara: «Mirad a vuestro alrededor. El consejo vive en abundancia, mientras nuestros hijos mueren de hambre. ¿Y aún dudáis de quién es el culpable?». El pueblo rugió. Algunos aldeanos, armados solo con palos y piedras, comenzaron a enfrentarse con los soldados. No era una batalla organizada, era un estallido de rabia popular. El polvo cubría los rostros, las campanas no dejaban de sonar, y el caos parecía imposible de contener. Doña Beatriz Montoro, desde el estrado del consejo, se llevó la mano al pecho. La verdad la estaba consumiendo. Observaba a Leonor con compasión, como si quisiera hablar, pero el miedo a Alonso y al resto de regidores la mantenía en silencio. De pronto, un sonido rompió la confusión. El cuerno del alguacil mayor,
que ordenaba a los soldados retirarse al pórtico del ayuntamiento. La multitud gritaba, reclamando la liberación de Leonor. En medio del caos, Rodrigo subió al cadalso y, con un cuchillo que le había arrebatado a un guardia, cortó la cuerda del cuello de Leonor. Ella cayó de rodillas, jadeando con violencia, el aire entrando en su pecho como una primera vida. Los ojos de la muchacha se encontraron con los de Rodrigo, y entre el polvo, el calor y el caos, hubo un instante en que todo se detuvo. El pueblo gritaba, los regidores temblaban, los soldados se replegaban. Pero ellos dos solo podían mirarse, sabiendo que estaban unidos por un destino del que ya no había escapatoria. Don Alonso gritó con furia, señalando a ambos, que los atrapen, que se pudran en las mazmorras. Pero ya era tarde. La multitud rodeó el cadalso, formando un muro humano que impedía a los soldados avanzar. El sol ardía sobre todos, y la plaza se convirtió en un escenario de resistencia. Rodrigo tomó a Leonor de la mano y susurró apenas audible: «Si nos quedamos, moriremos». Ella asintió, con los labios resecos, todavía sin poder creer que estaba viva. Y entonces, en medio de la confusión, los dos desaparecieron entre la multitud, protegidos por campesinos que se arriesgaban a ocultarlos. La plaza seguía en caos, los gritos no cesaban, y el consejo, impotente, comprendió que algo se había roto en San Miguel de los Llanos. Ese día no solo habían intentado matar a una mujer, ese día, sin quererlo, habían encendido una chispa de rebelión que ya nadie podría apagar. La plaza aún ardía en gritos cuando Leonor y Rodrigo escaparon entre la multitud. La mano de él sujetaba la de ella con fuerza, tirando de su cuerpo frágil y exhausto. El polvo levantado por los pasos de cientos de campesinos cubría el aire como una niebla espesa. Las calles angostas de San Miguel de los Llanos se estrechaban a medida que corrían, los perros ladraban, los comerciantes cerraban apresurados sus puestos, y las campanas seguían repicando como si el pueblo entero estuviera a punto de derrumbarse. Rodrigo conocía los atajos. Había vivido toda su vida allí, cultivando tierras ajenas, caminando por senderos ocultos que los forasteros jamás veían. Se desvió hacia un callejón estrecho, donde las casas de adobe parecían inclinarse hasta casi tocarse. Leonor jadeaba. Cada respiración era un puñal en el pecho. La soga le había dejado una marca roja en el cuello, que ardía como fuego. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó entrecortada, intentando no perder el paso. Rodrigo no la miró, pero apretó más su mano. «Porque no podías morir por un crimen que no era tuyo, y porque…». Se detuvo apenas un instante porque sé que tu silencio es más peligroso que tu voz. Antes de que pudiera responder, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Cascos de caballos, soldados recorriendo las calles. El tiempo se les acababa. Mientras tanto, en el salón del consejo, la atmósfera era irrespirable. Don Alonso, con el rostro desencajado, golpeaba la mesa de madera con el puño cerrado. Esa mujer debía morir hoy. Hoy. Frente a todos. Y en cambio, la hemos convertido en símbolo de rebeldía. El resto de regidores permanecía en silencio. Solo doña Beatriz Montoro se atrevió a hablar, con voz baja pero firme. Quizás deberíamos escucharla. Los ojos de Alonso se clavaron en ella como dagas. ¿Escuchar a una mujer marcada por la infertilidad? Jamás. Pero Beatriz calló, ocultando lo que sabía. En sus manos temblaba un pliego de papel con sellos rotos. Había descubierto, meses atrás, los contratos secretos del Consejo con mercaderes de agua que viajaban hacia el norte. Sabía que Leonor había visto esos mismos documentos cuando trabajaba como escriba en la casa de uno de los regidores, y ahora entendía por qué debían silenciarla. De regreso en las afueras del pueblo, Rodrigo y Leonor llegaron a un molino abandonado, donde el olor a trigo rancio impregnaba las paredes. Se refugiaron en la penumbra, respirando con violencia. Leonor se dejó caer contra una columna de piedra, las lágrimas cayendo por fin. «Estuve lista para morir, y ahora no sé por qué sigo viva». Rodrigo se sentó frente a ella, el sudor recorriendo su rostro curtido. «Sigues viva, porque tu muerte le servía más que tu vida. Y porque, aunque el pueblo aún no lo entienda, tu voz puede cambiarlo todo». Un ruido los interrumpió. Crujido de madera. Una sombra apareció en la entrada. Ambos se tensaron,
preparados para lo peor. Era Mateo Aguilar, un joven aprendiz de herrero, con la ropa manchada de hollín y el rostro lleno de nerviosismo. Había sido amigo de Rodrigo desde niño. Os siguen, dijo en voz baja. Los soldados registran casa por casa, pero yo puedo ayudaros a salir de aquí. Rodrigo lo miró con recelo. Sabía que Mateo era impulsivo, y que más de una vez había hablado de más en la taberna. Pero en ese momento, no tenían elección. Leonor, con la voz quebrada, preguntó, ¿por qué querrías arriesgarte por mí? El joven bajó la mirada, titubeando. Porque tragó saliva porque mi hermana también fue acusada de lo mismo, y nadie la defendió. El silencio se hizo denso. Rodrigo comprendió que el dolor de aquel muchacho era el mismo que latía en tantos otros, pero antes de que pudieran moverse, 3 golpes secos resonaron en la puerta del molino. La madera crujió, y el eco de las botas metálicas confirmó lo inevitable. Los habían encontrado. Los golpes contra la puerta del molino resonaban como martillazos en el pecho de Leonor. Cada crujido de la madera parecía anunciar su final. Rodrigo la tomó de la mano, tirando de ella hacia un rincón oscuro, donde las piedras formaban una abertura apenas perceptible. Mateo, el joven herrero, respiraba agitado. Su frente estaba cubierta de sudor. Sus ojos brillaban con miedo y urgencia. Hay un pasadizo, murmuró. Detrás de esos sacos. Lleva al cauce seco del río. El tiempo era mínimo. Rodrigo apartó los sacos, revelando un agujero estrecho en la pared. Leonor lo miró con dudas. Era oscuro, húmedo y estrecho, pero era su única salida. Los soldados golpeaban cada vez más fuerte. Las bisagras chirriaban, listas para ceder. Tú primero, ordenó Rodrigo. Leonor se arrastró entre piedras húmedas y telarañas, el corazón latiendo con violencia. El olor a tierra mojada la envolvió. Pero el aire frío le dio la certeza de que aún había un camino abierto. Rodrigo la siguió de inmediato. Mateo quedó atrás, empujando de nuevo los sacos para cubrir la entrada. El estruendo llegó. La puerta se abrió de golpe. Gritos de soldados, cascos metálicos, acero desenvainado. Rodrigo y Leonor avanzaban arrastrándose cuando escucharon el ruido inconfundible de un forcejeo detrás. Mateo gritó. Y después, silencio. Rodrigo se detuvo en seco, su respiración convertida en un nudo. Quiso retroceder, pero Leonor lo sujetó del brazo. No, susurró. Si volvemos, moriremos los 3. El eco de los pasos de soldados se acercaba, resonando en la piedra húmeda del pasadizo. No había tiempo para pensar. Rodrigo la empujó hacia adelante, apretando los dientes con rabia, y ambos corrieron como pudieron hacia la salida. El túnel desembocaba en el cauce seco del río, cubierto de maleza y rocas afiladas. El sol de la tarde caía con violencia, cegando sus ojos. Afuera, el desierto se extendía como una manta interminable. Rodrigo tomó aire, dispuesto a seguir adelante, pero un grito lo detuvo. Detrás de ellos, a lo lejos, entre los guardias que salían del molino, apareció Mateo, maniatado, con la boca ensangrentada. Su mirada, sin embargo, no era de miedo, era de culpa. Uno de los soldados lo empujó, y don Alonso, montado en un caballo oscuro, se adelantó con gesto triunfal. Bien hecho, muchacho. Sabía que nos llevarías hasta ellos. Rodrigo se quedó helado. Leonor abrió los ojos con incredulidad. Mateo los había traicionado. El joven, con voz quebrada, gritó desde la distancia. Perdonadme. No podía perder a mi hermana. Me juraron que la dejarían vivir si os entregaba. El corazón de Leonor se apretó con fuerza. Por un instante quiso odiarlo, pero entendió la desesperación en sus palabras. No era maldad lo que lo había llevado a traicionar. Era amor. Rodrigo, en cambio, sintió que la rabia le quemaba la garganta. Había confiado en él, lo había considerado un hermano, y ahora lo veía encadenado al enemigo. Los soldados se dispersaron, corriendo hacia el cauce. Rodrigo tiró de Leonor, y ambos comenzaron a huir hacia el horizonte polvoriento. Las piedras lastimaban sus pies, el sol les quemaba la piel, y detrás, los gritos de persecución crecían como un coro infernal. Mientras tanto, en la sala del consejo, doña Beatriz Montoro,
Observaba el caos desde la ventana alta. Sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que toda la verdad saliera a la luz. Apretó con fuerza el pliego de papeles con los contratos ilegales. Su conciencia le gritaba que debía actuar, pero su vida pendía de un hilo si lo hacía. Cerró los ojos un instante y murmuró para sí: Leonor, tu voz puede salvarnos a todas. Pero para eso debo elegir entre el silencio y la traición. El destino de todo el pueblo estaba dividido en esos instantes, en el cauce seco, donde dos fugitivos corrían hacia lo desconocido, y en la sala del consejo, donde una mujer guardaba el secreto que podía derrumbar a los poderosos. El eco de los cascos de caballos ya resonaba en la lejanía. Los perseguidores estaban cada vez más cerca. Rodrigo sabía que una sola equivocación significaría la muerte de ambos. El desierto no les daría tregua. Y la traición de Mateo acababa de convertir su huida en una carrera contra el tiempo. El sol descendía en el horizonte, teñido de un rojo intenso que hacía parecer que el cielo entero ardía. Leonor y Rodrigo corrían por el cauce seco del río, un laberinto de rocas y arbustos resecos que cortaban la piel como cuchillas. Sus respiraciones eran un jadeo desesperado, mezclado con el estruendo de cascos de caballos que se acercaban por detrás. El polvo se levantaba en nubes que cegaban los ojos, y cada piedra suelta amenazaba con hacerlos caer. Leonor apenas podía sostenerse. Las piernas le temblaban. La marca de la soga aún ardía en su cuello. Rodrigo, aunque agotado, tiraba de ella con una fuerza casi sobrehumana. No te detengas, dijo entre dientes. Punto. Si caemos, no nos levantarán con vida. Un silbido cortó el aire. Una flecha pasó a escasos centímetros de la cabeza de Leonor, clavándose en la tierra polvorienta. El miedo la impulsó a seguir, aunque sentía que el cuerpo estaba a punto de colapsar. Detrás, los soldados avanzaban con disciplina, pero la geografía no estaba de su lado. Los caballos se trababan entre las rocas y las raíces secas. Rodrigo lo sabía. Ese terreno era su única ventaja. Llegaron a una grieta profunda en la roca, un agujero que descendía como garganta oscura. Rodrigo miró hacia abajo, midiendo el riesgo. No había tiempo para dudas. La tomó del brazo y la empujó suavemente hacia la abertura. «Salta, Leonor». Ella lo miró con pánico. «¿Y si no hay salida? Peor será esperar a que nos alcancen». El sonido de cascos y gritos estaba cada vez más cerca. Leonor cerró los ojos y saltó. El golpe del aire y el impacto seco la hicieron rodar entre piedras hasta caer en una caverna húmeda. Rodrigo la siguió, cayendo de forma torpe, golpeando su costado contra una roca. Soltó un gemido ahogado, pero se levantó de inmediato. Arriba, los soldados gritaban confundidos, sin saber por dónde habían desaparecido. La oscuridad de la caverna era asfixiante. El olor a humedad y musgo impregnaba el aire. Leonor temblaba. No sabía si por el frío o por la adrenalina. Rodrigo encendió una antorcha improvisada con un trozo de tela y una rama seca que llevaba atada a la cintura. La luz reveló paredes cubiertas de inscripciones antiguas, dibujos grabados en la piedra que parecían contar historias de generaciones olvidadas. Leonor acarició uno de los símbolos, un círculo con líneas que se cruzaban. Mi madre me hablaba de estos signos. Decía que eran de los primeros pobladores. Rodrigo frunció el ceño. Entonces hemos caído en un lugar que no quieren que encontremos. Mientras tanto, en la sala del consejo, el ambiente era tan sofocante como el desierto. Don Alonso golpeaba la mesa con furia, pero su voz ya no tenía la misma firmeza que en la plaza. La rebelión de la multitud y la fuga de Leonor habían quebrado el control. Doña Beatriz, sentada a un lado, observaba a los demás. Su mano acariciaba disimuladamente el pliego de papeles escondidos bajo su manto. Sentía que cada segundo que callaba era una traición más a su propia conciencia. La gente murmura, dijo al fin, con un hilo de voz. No podremos contenerlos mucho tiempo. Don Alonso la miró con desprecio. Se les calla con miedo, igual que siempre. Beatriz lo sostuvo con la mirada. Dentro de ella se libraba una guerra. Su deber con el consejo, el miedo a ser acusada de traidora, y el recuerdo de su propia hija, muerta años atrás, tras ser acusada injustamente de lo mismo que hoy sufría Leonor. De regreso en la caverna, Rodrigo y Leonor avanzaban lentamente.
El suelo era resbaladizo. El eco de sus pasos parecía seguirlos como una amenaza invisible. De pronto, un murmullo de agua los sorprendió. Frente a ellos, brotaba un manantial oculto, cristalino, que brillaba bajo la luz de la antorcha. Leonor se arrodilló y bebió con avidez, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Lo ves?, susurró. Aquí está el agua que falta en nuestras tierras. No era infertilidad, no era una maldición. El agua sigue aquí, escondida. Rodrigo entendió en ese instante. El consejo sabía de aquel manantial. Lo ocultaban para venderlo a otros valles, mientras su propio pueblo moría de sed. El crimen era aún mayor de lo que había imaginado. Pero no estaban solos. Un ruido metálico los sobresaltó. Sombras se movían en la entrada de la caverna. Una voz ronca, cargada de autoridad, resonó entre las piedras. Sabía que terminaríais aquí. De entre la oscuridad emergió un hombre alto, con capa de cuero y espada al cinto. Era don Lorenzo Cifuentes, capitán de la guardia, enviado por el consejo para silenciar cualquier amenaza. Sus ojos brillaban con crueldad al verlos acorralados. Rodrigo se interpuso frente a Leonor, sosteniendo la antorcha como único arma. El corazón le golpeaba el pecho, pero no iba a retroceder. Leonor lo miró, sintiendo que aquel instante podía ser el último. El manantial brillaba detrás de ellos, como símbolo de la verdad que nadie debía conocer. El capitán sonrió con desdén y dio un paso más. El consejo ya decidió vuestro destino, y yo estoy aquí para cumplirlo. La antorcha temblaba en la mano de Rodrigo, iluminando apenas los muros húmedos de la caverna. El resplandor se reflejaba en la superficie del manantial oculto, proyectando destellos que parecían burlarse de ellos. El agua estaba allí, libre, abundante, mientras en la aldea, la gente moría de sed. Don Lorenzo Cifuentes, capitán de la guardia, dio un paso hacia adelante. La capa de cuero se abrió, mostrando una espada ancha y pesada, símbolo de la autoridad del consejo. Sus ojos brillaban como brasas apagadas, cargados de una calma cruel. Nadie debía encontrar este lugar, dijo con voz grave. Ni vosotros, ni nadie. El agua no pertenece al pueblo, pertenece a quienes saben controlarla. Rodrigo apretó la mandíbula. ¿Controlarla? La escondéis para lucraros mientras los niños mueren en las calles. Don Lorenzo sonrió con cinismo. Así funciona el mundo campesino. Algunos nacen para obedecer, otros para gobernar. Tú deberías saberlo ya. Leonor, aún con las rodillas húmedas por el agua que acababa de beber, se levantó con dificultad. La soga había marcado su cuello, pero su voz brotó firme, cargada de una rabia contenida. No me ahorcaron esta mañana, y no será aquí donde me calle. El capitán ladeó la cabeza, divertido por la valentía. Tienes lengua afilada, mujer. Pero las orcas se levantan cada día. Una más no hará diferencia. Rodrigo dio un paso al frente, alzando la antorcha como única arma. El fuego iluminó su rostro endurecido por la tierra y el sacrificio. No era un soldado, pero había trabajado toda su vida bajo un sol más implacable que cualquier guerra. Entonces tendrás que pasar por encima de mí. El silencio se quebró con el sonido metálico del acero. Don Lorenzo desenvainó la espada con un movimiento lento, casi ceremonioso. La luz de la antorcha se reflejó en el filo, antes de que el capitán avanzara. Un rugido lejano sacudió la caverna. No era un trueno, sino el eco de la multitud en la plaza del pueblo, que aún gritaba y se agitaba. La rebelión se expandía como pólvora. Mientras tanto, en el consejo, doña Beatriz Montoro observaba a los regidores discutir con furia. Don Alonso, rojo de ira, clamaba por derramar más sangre. No bastará con ejecutar a esa mujer. El campesino debe morir también, y cualquiera que lo defienda. Algunos asentían, otros callaban con el rostro sombrío. Pero Beatriz sabía que el miedo estaba penetrando. El pueblo ya no era el mismo desde que Leonor había sobrevivido a la horca. Con manos temblorosas, abrió disimuladamente el pliego de documentos bajo la mesa. Los contratos ilegales mostraban con claridad los nombres de los regidores y las cantidades de agua vendidas a mercaderes extranjeros. Si esas pruebas llegaban al pueblo, el consejo caería en cuestión de días. Se inclinó hacia uno de los consejeros más jóvenes, don Esteban Ruiz, y susurró apenas: «Si seguimos el juego de Alonso, nos hundiremos todos». El hombre la miró con miedo. «¿Y qué propones?».
Que la verdad salga a la luz. No más horcas, no más mentiras. Sus palabras fueron cuchillos que se hundieron en la sala. Por primera vez, alguien dentro del consejo estaba dispuesto a romper el silencio. De vuelta en la caverna, Rodrigo y don Lorenzo se miraban como depredadores antes de lanzarse al ataque. El capitán avanzó con pasos seguros, el acero brillando. Mientras Rodrigo sostenía la antorcha como escudo precario, Leonor retrocedió hasta chocar con la pared, pero no apartó la mirada. Algo dentro de ella se había quebrado aquella mañana en la horca. Ya no era la muchacha resignada a morir, era alguien que había visto de cerca el vacío y había regresado para luchar. El capitán arremetió con un corte rápido. Rodrigo esquivó por poco. El filo silbó a centímetros de su rostro. El fuego de la antorcha crepitó con violencia, iluminando el agua del manantial que parecía observar la escena en silencio. Rodrigo, sin pensarlo, hundió la antorcha en la superficie del agua. El resplandor se multiplicó, reflejándose en todas direcciones. El capitán se cubrió los ojos un segundo. Fue suficiente para que Rodrigo lo embistiera con el hombro, lanzándolo contra la pared rocosa. El eco del golpe resonó como un trueno. La espada del capitán cayó al suelo con un estrépito metálico. Leonor se lanzó hacia el arma, sus manos temblando al sentir el frío del acero. Por primera vez en su vida, sostenía un símbolo de poder que jamás le habría sido permitido. Don Lorenzo, aturdido, gruñó al incorporarse. Su mirada de odio se clavó en ambos. Esto no ha terminado. El consejo no os dejará vivir. Rodrigo lo sujetó contra la roca, jadeando, con la furia vibrando en sus brazos. Entonces tendrán que escuchar la verdad, aunque sea lo último que diga. La caverna quedó en silencio, salvo por el goteo constante del agua y el latido desesperado de 3 corazones. El manantial brillaba como un testigo silencioso del secreto que podía salvar o destruir a todo un pueblo. El goteo constante del manantial llenaba la caverna de un eco inquietante, como si las piedras mismas escucharan cada palabra. Rodrigo sujetaba al capitán don Lorenzo Cifuentes contra la pared, la antorcha todavía encendida iluminando sus rostros crispados por la furia. La espada, ahora en manos de Leonor, temblaba entre sus dedos. Nunca había empuñado un arma, pero el frío del acero le transmitía un poder que la asustaba tanto como la atraía. Don Lorenzo sonrió con desdén, a pesar de la sangre que le corría por la frente. «No lo haréis», susurró. «No sois asesinos, y si me matáis, el pueblo nunca sabrá la verdad. Solo creerán que habéis escapado como criminales». Rodrigo apretó los dientes. La rabia lo consumía. Pero había verdad en esas palabras. Si lo mataban allí, se convertirían en fugitivos para siempre. «Entonces habla tú», escupió. «Di al pueblo lo que escondéis». El capitán soltó una carcajada amarga. «¿Crees que un perro del consejo traicionaría a sus amos? Prefiero morir». Leonor dio un paso adelante. Sus ojos, hinchados por el llanto de aquella mañana, brillaban ahora con una fuerza desconocida. «Prefieres morir. Pero no aquí. No ahora», dijo con voz firme. «Vives porque necesitamos que tu propia gente vea lo que ocultáis. Serás la prueba, aunque sea encadenado». Rodrigo la miró con sorpresa. En su voz había convicción, no duda. En ese instante comprendió que Leonor ya no era la muchacha condenada a la horca. Era alguien capaz de enfrentarse a los hombres más poderosos. Con un empujón, lo ataron improvisando cuerdas con tiras de su capa. El capitán, por primera vez, mostró un destello de miedo en su mirada. Mientras tanto, en el consejo, la sala se había convertido en un hervidero. Algunos regidores discutían sobre enviar más soldados, otros pedían calma. Don Alonso, con el rostro desencajado, clamaba que debían incendiar cualquier casa sospechosa de esconder a los fugitivos, que aprendan a temer otra vez, que el fuego borre la insolencia. Pero doña Beatriz Montoro no podía soportar más. Sacó los documentos de debajo de su manto y los golpeó contra la mesa. El sonido de los papeles retumbó en la sala como un cañonazo. «Basta de mentiras», gritó. «Aquí está la prueba. Vosotros mismos habéis firmado contratos vendiendo el agua del pueblo a mercaderes de otros valles». El silencio fue brutal. Varios consejeros palidecieron. Otros bajaron la mirada. Don Esteban Ruiz, el más joven, se levantó bruscamente. «¿Es esto cierto, Alonso?». El viejo regidor, atrapado, se levantó con una calma fingida.
No es más que un invento de esta mujer. Documentos falsificados para confundirnos. Beatriz lo miró con desprecio. Juráis en vano, Alonso. Yo misma vi cómo los cargamentos partían al amanecer, y no estaba sola. El murmullo creció. Algunos ya no sabían en qué creer. La grieta dentro del consejo era cada vez más grande. En la caverna, Rodrigo y Leonor con el capitán prisionero salieron del pasadizo oculto hacia el cauce seco del río. La noche comenzaba a caer, y el aire frío les mordía la piel. El capitán caminaba encadenado, pero aún sonreía con cinismo. Creéis que el pueblo os escuchará, pero la gente teme más a la horca que a la verdad. Leonor lo miró fijamente, con los labios apretados. Quizás antes sí, pero después de hoy no. En ese instante, un ruido los sobresaltó. Entre las sombras, una figura emergió con paso cauteloso. Era Mateo Aguilar, el herrero que los había traicionado horas antes. Sus muñecas aún mostraban marcas de cuerdas. Había escapado. Rodrigo sintió que la sangre hervía en sus venas. ¿Vienes a entregarnos otra vez? Mateo bajó la mirada, con lágrimas brillando en sus ojos. No, susurró. Vengo a ayudaros. Me prometieron salvar a mi hermana si os entregaba, pero la colgaron igual esta tarde. El silencio cayó como un puñal. Leonor sintió un estremecimiento en el pecho. La crueldad del consejo no conocía límites. Rodrigo, a pesar de la rabia, comprendió en ese instante que el muchacho estaba roto por dentro. Mateo levantó la cabeza, con la voz temblando. Sé de un lugar donde podéis hablar al pueblo sin que el consejo os calle. La vieja iglesia abandonada, al borde del cementerio. Allí nadie se atreve a entrar. Y precisamente por eso nadie os interrumpirá. Rodrigo dudó. No confiaba en él, pero la desesperación no dejaba alternativas. Leonor, sin embargo, lo miró con una calma sorprendente. Que venga con nosotros. A veces el dolor enseña más que la lealtad. El capitán rió con sorna, a pesar de estar encadenado. 3 condenados y un secreto que os costará la vida. Eso sois. Nada más. Rodrigo lo empujó hacia adelante. Entonces que el pueblo decida si lo somos. La luna ascendía sobre el desierto, iluminando el cauce seco. 4 siluetas avanzaban. Un campesino, una mujer marcada por la horca, un traidor arrepentido y un capitán prisionero. El destino del pueblo caminaba con ellos. La noche había caído sobre San Miguel de los Llanos, y con ella el aire helado que hacía crujir las ramas secas. La luna llena bañaba el desierto de un resplandor plateado que parecía vigilar cada paso de los fugitivos. Rodrigo, Leonor, Mateo y el encadenado capitán Cifuentes avanzaban por senderos ocultos. El cauce seco del río quedaba atrás, y frente a ellos se alzaba la silueta oscura de la vieja iglesia abandonada, en ruinas desde hacía más de 20 años. La fachada estaba quebrada, con grietas que parecían cicatrices en la piedra. Ventanas sin vidrios mostraban un interior vacío, y el campanario, inclinado, parecía a punto de desplomarse. La gente del pueblo evitaba aquel lugar, convencida de que estaba maldito. Justo por eso, era perfecto. Mateo se detuvo frente a las puertas carcomidas. Su voz, quebrada por la culpa, se alzó con cautela. Aquí nadie os interrumpirá. Si queréis hablar al pueblo, debéis traerlos hasta aquí. Rodrigo lo miró con desconfianza. ¿Y por qué habrían de venir? Están asustados, divididos. Porque ya no son los mismos, respondió Leonor, avanzando hacia la entrada. Hoy me vieron en la horca, y me vieron salir viva. Eso no lo olvidarán. La iglesia los recibió con un olor a polvo y madera podrida. Los bancos estaban rotos, y el altar, cubierto de telarañas, pero en el centro del suelo había algo inesperado. Un mosaico antiguo, medio enterrado, con símbolos semejantes a los que habían visto en la caverna del manantial. Leonor se arrodilló y acarició las piedras. Esto estaba aquí antes de que el pueblo existiera. Los antiguos sabían del agua, de la vida escondida bajo la tierra. El consejo no descubrió nada. Lo robó. Rodrigo observó a la muchacha. Había cambiado en cuestión de horas. Ya no era la víctima marcada por la infertilidad, sino una mujer que hablaba con la fuerza de quien cargaba un destino mayor. El capitán Cifuentes, encadenado en un rincón, sonrió con sarcasmo. ¿Y de qué os sirve todo eso? Podéis gritar la verdad aquí dentro,
pero nadie os escuchará. En ese momento, un murmullo lejano rompió el silencio. Voces, pasos, antorchas que brillaban en la oscuridad. La multitud se acercaba. Mateo, con los ojos abiertos de par en par, susurró. Os siguieron. Los campesinos vienen, algunos para escucharos, otros para entregaros. El corazón de Leonor se aceleró. Rodrigo apretó los puños, consciente de que todo se decidiría esa noche. Mientras tanto, en el consejo, doña Beatriz Montoro no había dormido. Había pasado horas escribiendo copias apresuradas de los documentos, dispuesta a entregarlos a manos del pueblo. El consejo estaba dividido. Algunos regidores querían huir, otros pedían más represión. Don Alonso, cada vez más desesperado, ordenaba redoblar la vigilancia, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Varios guardias susurraban a escondidas, cuestionando a quién servían en realidad. El miedo ya no era suficiente. Beatriz, mirando por la ventana hacia la luna que iluminaba el desierto, pensó en silencio. Si Leonor sobrevive esta noche, nada volverá a ser igual. De vuelta en la iglesia, las puertas se abrieron con un estruendo. Decenas de campesinos entraron con antorchas, iluminando el interior en ruinas. Sus rostros eran una mezcla de miedo, furia y esperanza. Nadie hablaba, todos esperaban. Rodrigo dio un paso al frente, pero fue Leonor quien levantó la voz. Su garganta, aún marcada por la soga, dolió al pronunciar cada palabra, pero eso solo hizo su voz más poderosa. Me quisieron matar por no tener hijos. Me llamaron maldición. Me llamaron bruja. Pero la verdadera maldición no es la infertilidad. Es el consejo que os roba lo que os pertenece. Los murmullos crecieron, chocando entre la duda y la indignación. El capitán Cifuentes rió desde el rincón. Mentiras de una mujer desesperada. El consejo es la única razón por la que este pueblo aún existe. Rodrigo lo empujó para que callara, pero entonces Mateo se adelantó, temblando, con lágrimas en los ojos. No son mentiras. Yo mismo entregué a Leonor para salvar a mi hermana y aún así la mataron. El consejo nunca cumple su palabra. El murmullo se convirtió en rugido. Las antorchas se alzaron. Algunos gritaban justicia, otros exigían pruebas. Fue entonces cuando Leonor mostró lo que llevaba oculto bajo su manto. Un trozo de piedra arrancado del mosaico, grabado con los símbolos antiguos. Esto, y el manantial oculto bajo la tierra, son la prueba. El agua está ahí, ellos lo saben. El pueblo estalló en gritos de asombro y furia. Rodrigo levantó la mano, imponiendo silencio. Si aún dudáis, mirad al capitán, que él lo niegue frente a vosotros. Todos giraron la cabeza hacia don Lorenzo. El capitán, por primera vez, titubeó. El sudor corría por su frente. Sabía que si hablaba, se condenaba, y si callaba, la gente entendería la verdad. El silencio era insoportable. El capitán abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, un estruendo sacudió las puertas de la iglesia. Soldados armados irrumpieron con violencia, las antorchas ardiendo. Detrás de ellos, con el rostro descompuesto de rabia, apareció don Alonso Herrera en persona. Que nadie salga de aquí vivo. El estruendo de las puertas al caer fue como un trueno en medio de la noche. La iglesia abandonada se iluminó con las antorchas de los soldados. El resplandor lamiendo las paredes agrietadas, y el mosaico en el suelo, como si el pasado mismo despertara. Don Alonso Herrera avanzó con paso firme, la túnica manchada de sudor, el bastón golpeando el suelo como sentencia. Su mirada era la de un hombre acorralado que prefería destruirlo todo antes que perder el poder. «¡Atrapadlos! ¡Que nadie salga vivo!», bramó, la voz quebrada por la rabia. El pueblo, reunido dentro, se tensó como una cuerda a punto de romperse. Algunos campesinos retrocedieron por miedo. Otros levantaron sus antorchas como armas improvisadas. El capitán Cifuentes, aún encadenado, miró a los soldados entrar y por un instante creyó ver la salvación en sus rostros. Rodrigo se interpuso frente a Leonor, extendiendo los brazos. El sudor le recorría la frente. La respiración era un cuchillo en sus pulmones. Pero su voz retumbó firme. Si alguien da un paso más, el pueblo verá con sus propios ojos lo que el consejo oculta.
Don Alonso soltó una carcajada amarga. ¿El pueblo? El pueblo no piensa, solo obedece. Sois ganado, y yo soy quien los mantiene con vida. El rugido de la multitud estalló como un mar en tormenta. Ya no había silencio ni obediencia. Los aldeanos gritaban, exigían respuestas. Sus voces retumbaban contra las paredes de piedra. Leonor, con la marca de la soga aún en el cuello, dio un paso al frente. Su cuerpo temblaba, pero su voz era como hierro fundido. Me llamasteis maldición, me colgasteis por ser infértil. Pero la infertilidad no seca la tierra, ni mata de sed a los niños. Lo hacen ellos. Señaló con fuerza al consejo y al capitán encadenado. Ellos robaron el agua, la escondieron, la vendieron, mientras nos hacían creer que éramos culpables de nuestra propia desgracia. El silencio cayó como una ola. Por un instante, todos contuvieron el aliento. El capitán Cifuentes, sudando, se removió en sus cadenas. Las miradas lo atravesaban como lanzas. Podía callar, o podía hablar y arrastrar a todos con él. Y entonces, con un gruñido, rompió el silencio. Es cierto. Su voz era ronca, amarga, pero cada palabra fue un martillazo en el corazón de los aldeanos pontocomos. El agua existe. Yo mismo he escoltado los cargamentos que salían al amanecer. El consejo lo ordenó. Un grito desgarrador surgió de la multitud. Mujeres lloraban. Hombres apretaban los puños. Niños miraban con ojos abiertos por primera vez. La verdad había caído como una espada que partía la historia en dos. Don Alonso, pálido, trató de hablar, pero su voz se ahogó en los abucheos. Mentiras, es un truco, un teatro para engañaros. Pero ya nadie lo escuchaba. El pueblo había despertado. Mateo, con lágrimas en los ojos, alzó la voz. Mi hermana murió porque confié en ellos. Nos han usado a todos. Rodrigo apretó la mano de Leonor. La vio erguida, con la marca de la soga ardiendo como un símbolo. Y comprendió que en ese momento, ella no solo se defendía a sí misma. Estaba dando voz a todos los silenciados. Los soldados, confundidos, bajaron lentamente sus armas. Algunos miraban al capitán encadenado, otros al consejo, y muchos al pueblo enfurecido. Leonor avanzó hasta el altar, su voz elevándose como un trueno final. Quisisteis matarme para callar la verdad, pero sobreviví, y ahora todos sabéis quién es el verdadero enemigo. La infertilidad no es una maldición, la injusticia sí lo es. El rugido del pueblo estalló como un terremoto. Antorchas alzadas, gritos de justicia, llantos y vítores. Las paredes de la iglesia parecían vibrar con aquella energía incontenible. Don Alonso retrocedió, temblando por primera vez en años. El poder se le escapaba entre los dedos como arena. Doña Beatriz Montoro, que había llegado en silencio detrás de los soldados, levantó los documentos en alto. Aquí están las pruebas. Los contratos firmados por cada uno de ellos. La multitud enloqueció. Los aldeanos rodearon al consejo, ya no como súbditos, sino como jueces. Rodrigo y Leonor se miraron. Habían sobrevivido al cadalso, al desierto, a la traición. Ahora eran testigos de algo aún mayor. Un pueblo que despertaba, pero todavía no había terminado. Don Alonso, acorralado, sacó un puñal de su túnica y gritó con rabia. Si caigo, me llevaré a esa mujer conmigo. Se lanzó hacia Leonor. El tiempo se ralentizó. El pueblo gritó. Rodrigo corrió. La hoja del puñal brilló bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal roto de la iglesia. Todo estaba a punto de decidirse en un solo movimiento. El tiempo pareció quebrarse en 1000 fragmentos, cuando don Alonso Herrera se lanzó con el puñal hacia Leonor. La hoja brilló como un rayo bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal roto de la iglesia. Los gritos del pueblo llenaron el aire como un trueno desgarrador. Rodrigo corrió sin pensar. Todo su ser se resumió en un solo impulso: protegerla. Se interpuso entre la hoja y Leonor, y el puñal se hundió en su costado con un chasquido seco. El silencio fue absoluto, ni el viento se atrevió a soplar. Rodrigo cayó de rodillas, la sangre tiñendo su camisa raída. Leonor gritó su nombre, corriendo a sostenerlo, sus manos temblando mientras intentaba contener la herida. El pueblo observaba, paralizado por el horror. Don Alonso levantó de nuevo el puñal. Rabioso,
Pero antes de que pudiera atacar otra vez, una piedra lanzada desde la multitud le golpeó la frente. Luego otra. Y otra. En segundos, decenas de aldeanos lo rodearon, desarmándolo, derribando al hombre que durante años había sido su amo y verdugo. El regidor cayó al suelo, derrotado no por soldados ni espadas, sino por la furia de la gente a la que había sometido. Mientras tanto, Rodrigo respiraba con dificultad, sus ojos fijos en Leonor. No llores, susurró con una débil sonrisa. No me arrepiento, prefiero caer así que vivir de rodillas. Leonor lo sostuvo con fuerza, las lágrimas desbordando, cayendo sobre su rostro. No me dejes, por favor. No ahora, no cuando todo apenas empieza. Rodrigo levantó la mano manchada de sangre y la posó en su mejilla. Empieza contigo, Leonor. Tú eres la voz que ya nadie podrá callar. Sus labios apenas rozaron los de ella en un beso débil, más un suspiro que un contacto. Y entonces, sus ojos se cerraron lentamente, entregándose al silencio eterno. El grito de Leonor partió la iglesia en dos. Fue un grito desgarrador, lleno de dolor, pero también de furia, de verdad, de vida. El pueblo entero lo escuchó y se estremeció. Los soldados bajaron las armas, uno a uno, comprendiendo que ya no había vuelta atrás. El consejo, reducido y expuesto, fue arrastrado fuera por los campesinos, no para matarlos de inmediato, sino para enfrentarlos con la justicia que nunca habían tenido. Doña Beatriz, con lágrimas contenidas, se acercó a Leonor y la ayudó a ponerse de pie. No estás sola, le dijo en voz baja. Él murió para que vivieras, y ahora debes vivir para que todo cambie. Leonor se levantó, con la marca de la soga en el cuello y la sangre de Rodrigo aún en sus manos. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos brillaban con una luz que nunca antes había tenido. Se giró hacia el pueblo, que la miraba expectante. Hoy intentaron ahorcarme por ser infértil. Intentaron hacerme cargar con una culpa que no era mía. Pero ya lo sabéis. La infertilidad no mata, no roba, no traiciona. Ellos lo hicieron. Su voz retumbaba como un eco imposible de callar. Rodrigo dio su vida por mí, y por todos vosotros. No dejemos que sea en vano. El pueblo rugió como un mar de fuego, levantando antorchas, gritando justicia, gritando libertad. La iglesia en ruinas, que había sido símbolo de abandono y miedo, se convirtió esa noche en el lugar donde nació una nueva esperanza. Leonor, con lágrimas en los ojos, levantó el rostro hacia la luna. El viento sopló suave, moviendo su cabello, como si la misma noche la abrazara, y en silencio, prometió que la vida de Rodrigo no sería olvidada, que su sacrificio viviría en cada decisión, en cada palabra, en cada lucha. San Miguel de los Llanos nunca volvió a ser el mismo. El consejo cayó. El manantial fue devuelto al pueblo, y las mujeres ya no fueron señaladas como maldición, sino escuchadas como parte de la vida. La historia de Leonor se transmitió de boca en boca durante generaciones. Y siempre, al final, alguien añadía la frase que lo resumía todo. La iban a ahorcar por ser infértil, pero un campesino humilde la salvó frente a todos. Si esta historia te estremeció, déjamelo en los comentarios. ¿Qué sentiste al vivir el sacrificio de Rodrigo y la transformación de Leonor? Dale like, comparte con alguien que necesite escucharla, y no olvides suscribirte para más relatos que te atraviesen el alma.